So, dear sisters, fathers, Queridas brothers, hermanas, padres, hermanos y amigos, now we start our session ahora empezamos nuestra sesión con una breve oración de Christian Toffner, el coautor de este libro de Alemania. Okay, and this is going to be llegar a ser interculturales. To be intercultural. Tu gracia supone la cultura y tu don se encarna en la cultura de quien lo recibe. Una dinámica de fecundación permite expresar el Evangelio en un lugar, ya que cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Nuestra comunidad vive un camino receptivo que la enriquece con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en esa cultura. De ese modo, tu Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándonos nuevos aspectos de la revelación y regalándonos un nuevo rostro. Tú permites y alientas que los tesoros inagotables del Evangelio, comunicado con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoquen una nueva síntesis con esta cultura. La historia de la Iglesia muestra que no tenemos un único modo cultural y no haríamos justicia a la lógica de la encarnación si pensáramos un cristianismo monocultural y monocorde. Cuando los evangelizadores llegamos a un lugar, tenemos conciencia de que debemos comunicar el Evangelio. Danos valentía de abrirnos a la novedad del Espíritu, capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo. No temamos. No le cortemos las alas al Espíritu Santo. thank you very much, Christian, for this. Muchas gracias, Cristian, por esta hermosa oración. So, dear sisters, fathers, Queridas hermanas, padres, hermanos, mis amigos, bienvenidos a esta sesión de presentación del libro y a unas valiosas charlas. to introduce this Nos complace presentar este nuevo libro titulado perspectives. Volverse intercultural, perspectivas de la misión. I invite Father Invito al Padre Budi Kleden, el Superior General de la Sociedad del Verbo Divino, a presentar el libro y a dar su mensaje. Padre Budi. Becoming Intercultural Perspectives. Volverse intercultural, perspectivas de la misión, editado por Lazar de Stanislaus Christian. Good afternoon.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes en sus sitios respectivos. Queridas hermanas, padres, hermanos, amigos, yo también quisiera darles la bienvenida a este lanzamiento del libro. En este tiempo de Pascua, la primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura para la Eucaristía diaria. Estos pasajes nos presentan el camino de la comunidad cristiana primitiva para llegar a ser intercultural, reflejando la vida y las enseñanzas de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. Los cristianos llegaron a comprender que solo pueden ser verdaderos discípulos misioneros del Señor si se abren a la diversidad de culturas de los creyentes. Si hoy nosotros, las congregaciones religiosas, nos tomamos más en serio este tema de interculturalidad, no es solo por su importancia para la supervivencia de nuestras congregaciones, sino porque es la naturaleza de la Iglesia y una consecuencia de nuestra fe en el Dios Trino, el Dios de amor, que es unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Nuestro compromiso de vivir la interculturalidad en nuestras comunidades es una misión importante en nuestro mundo, especialmente hoy, cuando el mundo se enfrenta a un creciente nacionalismo y etnocentrismo. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco propone un pacto cultural para respetar y reconocer las diferentes cosmovisiones y culturas, un pacto que, y cito, implica el respeto a la diversidad, ofreciendo oportunidades de progreso e integración social a todos. El Papa Francisco nos recuerda que existen nuevas formas de colonización cultural que obligan a las personas a abandonar su tradición y su cultura y a permitir que otros les roben su propia alma. Estos pueblos acaban perdiendo no solo su identidad espiritual, sino también su consistencia moral y al final su independencia intelectual, económica y política. Para ayudarnos a comprometernos y volver a comprometernos a vivir la interculturalidad como nuestra identidad como cristianos y promoverla como nuestra misión en el mundo. En estos últimos años se han organizado muchas formaciones, seminarios y seminarios web para compartir buenas prácticas y para profundizar en las ideas. Es por la misma razón que se publica este libro. Felicito y le agradezco al padre Stanislaus Lazar, SVD, y padre Christian Tauchner, SVD, por organizar y editar esta publicación. Mis felicidades y gratitud también van a los autores de los artículos para compartir su reflexión. Gracias a las dos uniones de los superiores y superioras generales, la WISG y la USG, por organizar con nosotros, los misioneros del Verbo Divino, el lanzamiento del libro. Y gracias a todos ustedes, queridas hermanas, hermanos y amigos, por su participación en este lanzamiento. Que este seminario web y este libro sean una inspiración para nosotros y nuestras comunidades para llegar a ser interculturales. Gracias. Muchas gracias, Padre Budi, por este mensaje, así como por compartir sus pensamientos e ideas sobre interculturalidad y su importancia, y por dar su aprecio por el libro.
Ahora pasamos a la presentación del libro, la introducción. Quisiera introducirles este libro y luego pasamos a un debate, a unas charlas. Los términos vida intercultural y misión intercultural se están imponiendo en la actualidad. La experiencia muestra que la vida intercultural es un desafío, pero es el camino para el futuro, para ser misioneros eficaces en el mundo. Martin Uffing, SVD y yo editamos 2 volúmenes en 2015 titulados Vida intercultural y Misión intercultural. Queríamos seguir estudiando y explorando varios aspectos sobre este tema. Así tenemos otro libro, Becoming Intercultural, Volverse Intercultural, Perspectivas de la Misión, editado por Christian Tauchner, SVD y yo mismo. Estos libros se deben a la inspiración de los últimos 2 capítulos generales de los SVD. La vida intercultural es un testimonio del reino de Dios. Construimos las comunidades interculturales movidos por el Espíritu. Este libro tiene 3 partes. La primera parte está dedicada a las fuentes de nuestra vida y misión intercultural, donde se tratan los temas del amor de Dios, del arraigo en la palabra y nuestro compromiso con la misión. La segunda parte trata de los aspectos adintra de la vida intercultural, la relación entre la personalidad y la cultura, la espiritualidad, la comunidad, el liderazgo, las finanzas y la formación son algunos de los temas que se estudian para ayudar a la vida intercultural. La tercera parte trata de los aspectos más prácticos de la misión intercultural. Se exploran los ámbitos de ecología, medios sociales y la familia, y se dilucidan exigencias de la formación y la preparación adecuada para la misión intercultural. Convertirse en intercultural es una oportunidad que enriquece la misión. Hay 19 artículos y los autores son de diversas congregaciones, tanto hombres como mujeres, sacerdotes diocesanos y asociados laicos. Ahora la versión Kindle, así como la copia en papel de este libro, están disponibles en Amazon.com. También hay algunos, yo también tengo algunos ejemplares en Roma. Pueden comunicarse directamente conmigo si quieren estos libros. Lamento decir que Amazon.com tiene un año equivocado, pero se va a corregir muy pronto porque acaba de ser publicado este mes, en el 2021. Con esta información comercial vamos a la parte siguiente de la sesión. Tenemos 3 ponentes. Todos presentarán los artículos que han escrito en este libro. Cada uno tendrá 20 minutos para una presentación. Por lo tanto, participantes, por favor, utilicen la chat para plantear preguntas y comentarios. Después de las 3 presentaciones, tendremos una conversación con los ponentes. En primer lugar, invito al padre Stephen Bevans. Él pertenece a la Sociedad del Verbo Divino. Tiene un doctorado de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y desde 1986 enseña en la Unión Teológica Católica de Chicago y actualmente es profesor emérito de Misión y Culturas Louis
Lutz Betak, que es miembro de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización del Consejo Mundial de las Iglesias. Y le doy la palabra a Steve. Su tema es comprometidos con la misión de Cristo. Muchas gracias, Lázaro. Y es realmente un placer estar aquí esta mañana. Voy a compartir mi pantalla y puedo mostrar mi presentación. Como dijo Lázaro, mi tema es comprometidos con su misión o con la misión de Cristo, y reflexiono en particular en la misión y la vida SVD en el mundo de hoy. Como introducción, quisiera presentar la tela de fondo del título de este escrito para decir que el tema, como dijo Lázaro, el tema de nuestro capítulo general de 2018 se resumía en una frase: el amor de Cristo nos impulsa, arraigados en la palabra, comprometidos con su misión. Creo que las tres partes de esta frase las imagino como una especie de círculo de reflexión y acción continua, acción y reflexión. Tal vez meditando sobre la palabra de Dios, quedamos sorprendidos, asombrados por el amor de Cristo que encontramos revelado ahí. Nos encontramos comprometidos a hacer lo que él hizo y cómo Él lo hizo. Tal vez las personas a las que servimos en la misión o los desafíos que encontramos nos inspiran a una oración más profunda y a la meditación de la palabra, donde encontramos de nuevo el amor de Cristo. O tal vez una experiencia del amor de Cristo o de nuestra vida intercultural renueva la alegría de nuestra vida misionera y nos abre a las riquezas y el poder de la palabra. Podemos entrar al círculo en cualquier punto y la espiral continúa y continúa. Se vuelve un baile de diálogo intercultural y profético, y al participar en esta danza nos transformamos, especialmente dentro de las comunidades interculturales en las que vivimos los verbitas y con las personas con las que ejercemos nuestro ministerio. Mi capítulo en este libro es el tercer capítulo, como dijo Lázaro, el tercero de 3 capítulos de introducción. El primer capítulo es de Buddy Clayden, que se titula El amor de Cristo nos impulsa. El segundo capítulo es por mi amigo y colega Lori Brigg, una hermana dominica, una académica bíblica, y habla de arraigados en la palabra. En el mío, yo ofrezco una reflexión que está arraigada, enraizada en la palabra y sobre todo en las narrativas del Evangelio, pero es uno que espero que revelará el amor el impelente y atractivo de Cristo, que nos compromete de nuevo a participar en su misión, especialmente en este tiempo difícil de crisis corporal, económica y racial en nuestro mundo. Y esto lo hago en mi capítulo en 2 partes. La primera parte trata de ofrecer un relato de la misión de Jesús de Nazaret, como lo vemos en el Evangelio. Trato de hacerlo como en la forma más implicante posible. En la segunda parte, trato de mostrar cómo nosotros los verbitas, y de hecho también las hermanas SSPS y nuestros asociados laicos, podamos comprometernos con esta misión a la luz de lo que hemos leído en la primera sección. No voy a entrar a la sección más larga
que describe en forma narrativa la misión de Jesús de Nazaret. Pero tengo esto en tres partes, que Jesús encarna su mensaje del sueño de Dios, de la unión de toda la humanidad y la creación. Esto lo demuestra y lo demuestra por sus sanaciones y lo proclama en su mensaje, en particular en las parábolas. Quiero entrar a esta presentación a la segunda parte y hablar de las implicaciones de la misión de Jesús para la misión y la vida de hoy. ¿Qué significa estar comprometidos con la misión de Cristo en la actualidad? Creo que si tomáramos en serio lo que se ha presentado en la primera parte como una nueva lectura de la misión de Jesús en los evangelios, creo que una cierta cantidad de conclusiones o implicaciones se pueden destacar. Y la primera es la orden de la presentación. Yo decía que Jesús proclamaba, demostraba y encarnaba el mensaje. Algunos de mis estudiantes indican que tal vez deberíamos de invertir el orden y hablar de encarnación antes, luego acción, demostración y por último proclamación. Comprometerse con la misión de Cristo significa antes que nada encarnar el mensaje de Cristo en nuestras vidas. Pablo VI como el Papa Francisco han dado fe a la importancia del testimonio cristiano para la credibilidad en la misión. Y el Consejo Mundial de las Iglesias, en una reunión, hay una frase maravillosa que dice que la gente siempre creará primero sus ojos. El compromiso con la misión de Cristo significa vivir unas vidas auténticas personalmente y significa comprometernos a formar comunidades vibrantes, alegres, solidarias y desafiantes entre nosotros y en las comunidades en las que ejercemos nuestro ministerio y trabajamos. Y esto lo hacemos a causa de nuestras diferencias y a pesar de nuestras diferencias. Es un trabajo duro, pero trabajar para estas comunidades interculturales y llenas de vida realmente merece la pena. El segundo compromiso, el compromiso a la misión de Cristo también significa dar un testimonio a una iglesia pobre y una iglesia para los pobres, como dice el Papa Francisco, una iglesia que aprende y que es evangelizada por los pobres y los marginalizados en la sociedad. Es una iglesia que es inclusiva, que incluye a todos, una iglesia de igualdad, que es radicalmente no clerical, es decir, que en las palabras del Papa es sinodal, donde hay que escuchar a cada aspecto, cada persona en la iglesia. Es una iglesia con las puertas abiertas. Los ojos de la gente necesitan ver una comunidad en un verdadero servicio para sus hermanos y hermanas, los humanos y de otros tipos. Y solo en ese momento, cuando hayamos encarnado el mensaje, se puede predicar y proclamar el mensaje. Naturalmente, no se trata de lograr llevar a cabo un aspecto perfectamente antes de pasar al siguiente, pero creo que la prioridad de la encarnación y la demostración deben existir. En segundo lugar, nuestro compromiso a la misión de Cristo debe ser holístico. Mientras debemos ser personas de oración y liturgia y trabajar para que sean hermosos y llenos de significado en nuestras comunidades y parroquias, nuestro compromiso debe llevarnos afuera, debe sacarnos de la sacristía, como decía Papa Francisco, para que se ensucien nuestros zapatos con el barro de las calles. Debemos de implicarnos profundamente en justicia social, liberación entre, con y para los pobres, con los migrantes, con el cuidado de la creación. Yo quedé
chocado hace un año por las dudas de algunos de nuestros hermanos verbitas por apoyar al movimiento Black Lives Matter después de que mataran a George Floyd. Dicen, ay, tal vez algunos miembros van a sentirse incómodos. Ese es el punto. Debemos ser holísticos y proféticos en nuestro compromiso con la misión de Cristo. Mi colega Robert Schreider ha escrito un artículo maravilloso que acaba de ser publicado en unos estudios misioneros hace unos meses y habla de la misión hoy que debe ser ad vulnera, es decir, a las heridas de las personas. Y yo diría que no ad gentes, sino inter gentes, inter vulnera. Debemos estar entre la gente que está sufriendo en nuestro mundo, nuestra comunicación con las personas, las homilías, las decisiones de nuestro trabajo debería de apuntar a las heridas de la gente. El Papa habla de la importancia de ver a la iglesia como un hospital de campo. En tercer lugar, el compromiso con la misión de Jesús como verbitas y los laicos necesita que debemos hacerlo con imaginación y creatividad. Y eso es cierto, sobre todo mientras intentamos predicar y enseñar el evangelio. La inculturación y contextualización no es una opción. Es lo que yo he llamado en algunos de mis escritos un imperativo teológico. El Papa Francisco ha llamado a la Iglesia a una prudencia, audacia al predicar el Evangelio y en la enculturación del Evangelio. Y nosotros, los verbitas que estamos comprometidos con el Verbo encarnado, debemos de comprometernos con esto también. El Papa Francisco también ha llamado a la Iglesia a reconocer el locus theologicus, la fuente teológica que ofrecen las devociones populares, y ha pedido una sinodalidad que llama a los líderes de la iglesia a escuchar todas las voces del pueblo de la iglesia. El color, el atractivo, el humor de las parábolas y enseñanzas de Jesús deben marcar la forma en que nosotros enseñamos, predicamos y comunicamos. No basta con predicar, no basta ser ortodoxos, no basta predicar el viejo lenguaje diciendo las palabras viejas. Estar comprometidos con la misión de Jesús significa ser guiados por el Espíritu, y esto requiere una fuerte espiritualidad de oración y discernimiento a nivel personal y comunitario. Descubrir en las palabras del arzobispo Rowan Williams encontrar dónde está trabajando el Espíritu, como decía él, y unirse al Espíritu. Es como una comunidad la comunidad llevada a una nueva dirección, direcciones a las que no querían ir. Nosotros también, al seguir Cristo, debemos estar abiertos al Espíritu en su misión, obrando en el Espíritu, en el espíritu de un diálogo profético e intercultural. Debemos respetar las culturas en las que trabajamos, comprometidos con las palabras y acciones de esperanza, diciendo la verdad, sobre todo en este momento de pandemia, con tanta información equivocada. Hay que comprometerse a una predicación significativa y, si necesario, enfrentarnos con los poderes que promueven la injusticia. Si estamos comprometidos con la misión de Cristo, debemos de comprometernos con la vida y la misión intercultural. Mi amigo y colega Van Tan Wing habla del hecho de que Jesús era un judío transcultural, estaba enraizado en su cultura, pero tenía una increíble apertura a los demás que no eran como él.
Y este también es el punto de los actos. La misión de Jesús fue compartida por la comunidad después de él. Siguieron el Espíritu en formas y en caminos en los que no querían viajar, abriéndose a otras culturas, la cultura de los gentiles. La iglesia fue llamada desde el comienzo a incluir personas de cualquier país, tribus y pueblos e idiomas. Los verbitas están llamados a recrear lo que Andrew Walls, el misiólogo escocés, llama el momento efesio. Si leen las cartas a los efesios, ven como el muro entre los judíos y los gentiles se ha roto, se ha derrumbado. Y debemos continuar haciéndolo, derrumbando este muro entre las culturas en nuestras comunidades y en los pueblos que servimos. Como nuestro ex superior general John Mezinski decía, si nosotros no lo logramos, si no lo podemos hacer nosotros como SVDs, nadie podrá hacerlo. 6. Comprometerse con la misión de Cristo. No se trata comprometerse con la iglesia, pero con lo que a mí me gusta llamar el kingdom, es decir, el reino de los familiares de Dios, esa nueva familia. Willie Jennings le dice la intimidad revolucionaria del sueño de Dios. No deberíamos de comprometernos especialmente con la iglesia institucional. Esto no significa que rechazamos las estructuras eclesiales, sino debemos entender que la iglesia no es de última importancia en la misión. Y nosotros, sobre todo como religiosos, somos llamados a asociarnos con otros cristianos, con personas de fe, personas de buena voluntad y sin fe. No deberíamos de tener miedo de decir la verdad a nuestros líderes de la iglesia. La misión es lo que debe moldear las estructuras de la iglesia y no las estructuras de la iglesia moldeando la misión. La misión tiene la prioridad, como la misión de Jesús. La nuestra debería ser un diálogo realmente profético. En último, el compromiso con la misión de Jesús significa ser personas de misericordia y de alegría. Jesús, como dice el Papa Francisco, es el rostro de la misericordia. Y esto se ve en casi todas las páginas del Evangelio, como Verbitas y SSPS y asociados laicos. Debemos trabajar para que nuestras comunidades y parroquias, como dice el Papa, sean oasis de misericordia, sitios donde la misericordia se ofrece gratis. Francisco es un buen ejemplo de lo que es un ministerio alegre. Y para parafrasear una frase de Fray Nademetz, el verbita Fray Nademetz, el trabajo misionero es inútil a no ser que uno contribuya alegría y sea alegre. Agrego algunas palabras como conclusión. No me refiero específicamente, no he hablado específicamente de la pandemia en mi reflexión, pero por supuesto es el fondo y el contexto de toda nuestra experiencia en estos días. Mi propia sensación es que intentar agarrarse y disciplinarnos un poco más es lo que Dios nos pide en este tiempo tan horrible, resistir y aguantar. Hay que ofrecer esperanza a los demás y a nuestra gente. Hay que decir la verdad a los demás y a nuestra gente. Tratar de ofrecer una imagen de Dios que sea contextual y científicamente relevante y veraz. Exponer y confrontar las múltiples injusticias que la pandemia ha revelado. Y al hacerlo, creo que debemos de aguantarnos los unos a los demás. Debemos ser signos de este reino de
parientes de Dios, esta intimidad revolucionaria del reino de Dios. Como dicen nuestras constituciones 301, el Dios Trino es el origen, el ejemplo y la conclusión de toda la comunidad humana. A través de nuestros votos entramos a una comunidad que está atrapada en esta misión trinitaria. En este tiempo difícil, entendamos que nuestra comunidad intercultural es la mejor forma de anclar nuestro compromiso a la misión de Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve, por esta hermosa y maravillosa presentación muy completa. Empezaste hablando de el real entendimiento de un compromiso a Cristo, que es la encarnación, la demostración y la proclamación, es decir, darle un testimonio a la acción y también las palabras a través de la proclamación. Nos diste un enfoque integral del compromiso. Por supuesto, más tarde luego demostraste mejor lo que significa este compromiso. Es algo holístico, debe ser creativo, y también el compromiso significa comprometerse a una vida intercultural y una misión intercultural, y también un compromiso con el reino de Dios. Terminaste diciendo que durante esta pandemia seguramente cuál es nuestro compromiso, y también diste algunas indicaciones, dar la imagen de Dios y el amor de Dios a los demás. Muchas gracias por esta presentación muy completa. Ahora invito a los participantes a aportar sus comentarios y preguntas. Escríbanla en la chat, en la caja de discusión, para poder abordar estos temas más tarde. La caja de discusión ahora está abierta. Pueden anotar sus comentarios y sus preguntas. Y avanzamos al segundo ponente. El segundo ponente es la hermana Judith Galares. Es de Filipinas. Es un miembro de las religiosas del cenáculo. Estudió en la Unión Católica Teológica en Chicago, luego fue a la Universidad de Nueva York y Oxford en Inglaterra. Actualmente es profesora de teología de la vida consagrada en el Instituto para la Vida Consagrada en Asia, y es un profesor emérito de teología en la Universidad de San José en Macao, China. Su tema es formar misioneros interculturales. Le doy la palabra a hermana Judith. Tiene la pantalla. Gracias. Voy a just give me a minute. un momentito. My slides are not as colorful as Mis Steve's. diapositivas no son tan llenas de color como las de Steve. Formar a misioneros interculturales. Vivimos en una era de globalización acelerada. La interculturalidad se ha vuelto uno de los temas más debatidos. Estos son los factores que contribuyen a esta aceleración: la migración en números mayores, la postmodernidad, que es el panorama cultural de nuestra era, el progreso tecnológico en el espacio real, el espacio externo y el espacio cibernético, la explosión de las redes sociales. Y entre muchos otros, las congregaciones religiosas se han difundido rápidamente y más allá de sus orígenes históricas, reclutando de muchas culturas
y respondiendo a las llamadas de los nuevos territorios de misión. Por lo tanto, es importante saber que la interculturalidad es una afirmación de 3 principios. El primero es la contextualidad, es el marco en el que se puede determinar el sentido y el significado de la propia conducta y acción. En segundo lugar, la multiplicidad de perspectivas. Somos personas igualmente racionales que pueden ver la misma cuestión, pero pueden entenderla de forma diferente. Y en tercer lugar, la participación auténtica, que afirma la igualdad de derechos de todos los participantes. La interculturalidad como proceso teológico informativo facilita el encuentro, valora el desarrollo continuo de nuestra conciencia para luchar por la unidad a pesar de la diversidad de personalidades y culturas que componen nuestras iglesias y comunidades religiosas. Apoya no solo un desarrollo de las comunidades que es holístico y que hable de un encaje cultural con el mensaje del Evangelio, sino también comunidades que se encuentren con el otro, respetando la dignidad humana, la singularidad y autoestima de cada uno. Se nutre de otras disciplinas y apoya las desafiantes tareas de las comunidades que reconocen la existencia de una tensión dialéctica entre la fe y la cultura, tal y como la viven sus miembros. El tema de la formación intercultural plantea muchos desafíos a muchas comunidades religiosas y casas de formación internacionales y multiculturales debido a la disminución de la vocación en algunas partes del mundo, lo que genera hay una necesidad práctica de consolidar las casas de formación y el personal. Esta consolidación de las casas de formación y ubicándolas en zonas geográficas particulares de los institutos y congregaciones puede conllevar varias implicaciones y problemas que necesitan abordarse al formar los misioneros. Esencialmente, en mi artículo intento responder a estas preguntas que nos ayudarían a vivir nuestra vocación en misión en diferentes contextos con sus tensiones. La primera es: ¿qué es la formación y cómo se entiende en el contexto de la interculturalidad? ¿Cómo la interculturalidad como proceso teológico puede facilitar 3 encuentros: el encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás, que contribuyen al proceso de conversión permanente de un misionero? ¿Cuáles son los desafíos de la interculturalidad en el proceso de formación y qué programas y procesos formativos facilitan la formación de los misioneros hacia la competencia cultural? Voy a hablar un poco de la formación y de los procesos de formación y les doy un resumen. La formación es el contexto de la vida consagrada y misionera. Es un proceso de conversión radical, una reorientación radical del ser humano hasta el núcleo de su conciencia. Su objetivo principal es preparar a las personas para la consagración total a Dios en el seguimiento de Cristo al servicio de la misión de la Iglesia. La formación, por tanto, ayuda a los candidatos y candidatas a realizar su unidad de vida en Cristo por el Espíritu mediante la fusión armoniosa de sus elementos espirituales, apostólicos, doctrinales y prácticos.
La formación es una serie de compromisos, experiencias que tocan procesos internos y externos de reflexión y transformación. También implican actividades, programas y pasos emprendidos por un individuo y un grupo para permitir que se produzca y se interiorice la conversión y reorientación radical de la persona. Uno de estos procesos que es muy importante es la interculturalidad, tanto como sustento teológico, así como medio de conversión permanente. La identidad es un tema importante en la formación a nivel personal e institucional. La formación de la identidad es fundamental en el desarrollo del individuo hacia la mismidad, porque es lo que uno mismo puede ofrecer uno mismo a Dios si no se tiene un sentido de uno mismo. La formación de la identidad describe el proceso consciente de reexaminar los propios sentimientos, pensamientos, comportamientos y formas de relacionarse con los demás que pueden o no compartir compromisos, hábitos, antecedentes culturales similares, y cómo uno se enfrenta a las tensiones, incertidumbre y la ambigüedad en medio de la diversidad. A través de la autoconciencia se reconoce la integración de varias identificaciones con otros significativos y la influencia de diferentes capas de la cultura en la construcción de la propia identidad. La identidad institucional se expresa en la declaración de misión de la institución y es muy importante que esto se integre al mismo ser de la persona en la formación. Las prácticas actuales de los institutos en vida consagrada y apostólica en la Iglesia, tal como la experimentan los no occidentales. Sabemos que muchos de los candidatos vienen ahora de culturas no occidentales. Es importante también considerar las dificultades concretas, por ejemplo, acerca del sentido del yo, que puede ser presentado por las prácticas del instituto o la vida apostólica o consagrada. Las dificultades concretas, por ejemplo, acerca de uno mismo, de la mismidad. Puede haber una tendencia a adaptar paradigmas occidentales para entender el yo, o por ejemplo, unos lazos fuertes familiares en un contexto asiático. Hay un sentido fuerte de un sentido familiar o el yo familiar frente al yo individual en la cultura occidental y europea. Y el estilo de vida también puede ser más occidentalizado en vez de apreciar el aporte de la cultura de la que procede el candidato. La desventaja de esto es que el sentido del yo familiar puede ser interpretado como una inmadurez emocional, y también puede haber la trampa de la dependencia y se puede malinterpretar. Esta es la tendencia que puede ocurrir en las comunidades internacionales donde hay muchas culturas o donde son multiculturales o interculturales. Esto plantearía muchos desafíos para la vida consagrada y misionera procediendo de la cultura. Habría mucho discernimiento y pensamiento crítico y conciencia crítica que se debe desarrollar en la persona para realmente discernir
qué es lo que procede de la cultura y qué procede de uno mismo. So we go to the experience of conversion. Yendo a la experiencia de conversión en el encuentro con el I'd like otro. to, mention an Quisiera mencionar un adagio que dice que la conciencia del otro comienza en el encuentro de la and this diferencia. adage is more discernible Esto es más perceptible hoy, puesto que la diversidad constituye el tejido mismo de la sociedad y de las comunidades religiosas. Si la interculturalidad existe como un itinerario, proceso o recorrido que busca fomentar un nuevo nivel de relación con los demás sin prejuicios, then it seeks to unite the two pretende unir los dos aspectos esenciales de las relaciones interculturales, el encuentro y la diversidad. So whenever Cuando we are placed in a new situation, estamos colocados, nos encontramos en una nueva situación, siempre hay una sensación de incomodidad, malestar, y nos preguntamos por qué. Es porque el extranjero puede reflejar unos aspectos de nosotros que tal vez todavía están atrapados en nuestro subconsciente, aspectos que aún no hemos integrado a nuestro ser. Significa encontrarse con un extranjero que no sabemos que está dentro de nosotros. Por tanto, según los expertos en la materia, toda persona es en ciertos aspectos como todos los demás, que es un testimonio de nuestra humanidad común. También somos como algunos otros. Afirma que cada uno de nosotros está formado, influenciado y modelado en cierta medida por la comunidad en la que nos socializamos. O como ningún otro, lo cual señala la singularidad de cada individuo. El encuentro más profundo es el encuentro con Dios. El proceso de interculturalidad es un camino de conversión permanente. Los movimientos hacia adentro y hacia afuera en el encuentro con el otro son una invitación a encontrarnos con nuestro verdadero yo y con Dios, el totalmente otro, a cuya imagen y semejanza ha sido creada toda persona humana. Como cristianos, creemos que solo en nuestro encuentro con el Jesús de los Evangelios, el Jesús humano, que es la autorrevelación del amor de Dios y la misericordia de Dios, que encontramos este Dios que es el totalmente otro. Los movimientos de conversión permanente, el triple encuentro, el encuentro con el otro y con mi verdadero yo y con Dios, el totalmente otro con Jesús, son los movimientos de conversión permanente que se dan en un proceso de interculturalidad. Idealmente en mi capítulo también hay temas más prácticos acerca de los programas de formación, el proceso formativo y las experiencias, y hay 3 áreas que deben ser atendidas. La primera área es la formación psicoespiritual. La primera llamada es la llamada a la conversión permanente y el desafío a interiorizarlo. Debe ser el elemento constante en todo el proceso de formación. Hay varios puntos de crecimiento que se viven en esta experiencia de conversión en la situación transcultural o multicultural. Lo segundo es la llamada a la integridad y la plenitud. Aquí viejos temas pueden volver a surgir y se deben abordar, y esto puede ser despertado por luchas y experiencias en una vida intercultural. También tenemos la llamada a un sentido más profundo de la realidad y la autenticidad, para luchar para ser tan honestos y sinceros con nosotros mismos como
posible. Esta es parte del proceso de conversión permanente. El cuarto es la llamada la radicalidad, viviendo el compromiso como misionero, viviendo los valores del evangelio. Es algo radical en sí, en el sentido que es contracultural a los valores a los que adhirió el mundo. La llamada a ser hacer sermones en un modo de vida. Necesitamos desarrollar una conciencia crítica, un pensamiento crítico, porque hay muchas llamadas y direcciones que nos pueden inundar. The second area La segunda área que necesita atención en la formación sería en la formación teológica. Esto debe incluir interculturalidad como un marco teológico para la vida de la misión. Esto integra temas de diversidad en términos de la identidad de la iglesia, así como en diálogos con las culturas dentro de una comunidad intercultural y en el contexto de la misión. La tercera área más práctica sería la formación sociocultural, que incluiría comunicación intercultural, aprender el idioma de la cultura. También es una forma de entrar a la cultura. La conciencia de los bloqueos en la vida intercultural, procesos y experiencias que permitirán una reflexión permanente por parte de la persona y seguramente inmersión y experiencias de exposición en el ámbito cultural. Voy a concluir. Dios nos desafía a salir siempre de nosotros mismos, de nuestras zonas de confort, de nuestros guetos culturales y a renunciar a las culturas que nos limitan, que infunden miedo a lo desconocido y al extranjero, que restringen los horizontes de nuestra vida diaria con formas rígidas y teologías irreflexivas. Dios nos desafía a salir de nosotros mismos, a salir de los lugares comunes y de los prejuicios construidos por la historia y abrir nuestro corazón con espíritu de hospitalidad y generosidad para abrazar al otro y aquel que habita en cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, hermana Judith Galares. Es una muy buena presentación, dándonos estos elementos para formar a los misioneros interculturales. Por supuesto, empezaste dando los aspectos de interculturalidad, la orientación, por ejemplo, el proceso de formación teológica. Hay desafíos en la formación intercultural y necesitamos entrar a ese tipo de formación, sobre todo para saber cuál es nuestra identidad personalmente o institucionalmente. En la culturalidad dijiste que es sobre todo un encuentro y una diversidad, un encuentro, un itinerario de una conversión permanente. Y en ese aspecto en particular mencionaste 3 elementos: formación psicoespiritual, teológica y sociocultural. Seguramente es un tema muy importante para todas las congregaciones y todos nosotros. Debemos seguramente reflexionar con esto y ponerlo en práctica y formar los misioneros. Concluiste diciendo que Dios nos impulsa a salir de nosotros. Gracias, Judith. Ahora pueden aportar sus comentarios o preguntas usando la chat para volver a ellos. Ahora pasamos al tercer ponente, que es la hermana Patricia Murray, miembro del Instituto de
la bendita María, las hermanas de Loreto. Fue miembro del Consejo General de su congregación y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de las Superioras Generales. Su tema es interculturalidad, liderazgo y muros, una responsabilidad y una riqueza. Desafortunadamente no está presente con nosotros por una cita importante. Por tanto, les vamos a mostrar el video de su charla. Probablemente se unirá a nosotros para las preguntas. Por lo tanto, pueden aportar preguntas y comentarios durante su charla o después. Y ahora les mostramos el video. Hello to everybody. I'm very Hola a todos, estoy muy feliz chapter that I con contributed to ustedes, el capítulo que yo aporté a este libro, Volverse Intercultural, Perspectivas de la Misión. El título de mi capítulo era Interculturalidad, Liderazgo y Votos, Responsabilidad o Riquezas. Les voy a dar algunos puntos generales destacando lo que yo aporté en mi capítulo. Empiezo hablando del contexto en el que nos encontramos hoy en día, porque de alguna forma el contexto de hoy es un espejo de la vida religiosa. Y me refiero a tres contextos externos muy presentes mientras escribía este artículo. Uno era la infección viral que está atacando a todo el mundo en la pandemia del COVID. Y los comentarios destacaron que cada vez que tenemos una pandemia, la xenofobia nunca está muy lejos. Dicen que la enfermedad promueve el miedo. Y luego tuvimos la horrible muerte de George Floyd y creo que todos hemos visto los videos y hemos escuchado el lema "no puedo respirar". Muchos adoptaron ese lema en el contexto de otros temas sociales de nuestro día. Y en tercer lugar, tenemos el tema de la migración mundial. Personas que se escapan de guerras, conflictos, buscando mejores oportunidades y que se mueven por todo el mundo. Y creo que debemos admitir que hemos visto el rostro de la exclusión. Son tres aspectos de la vida de hoy en nuestro mundo que tienen un impacto cultural. Si vemos a la vida religiosa en sí, muchos nombran los cambios que están ocurriendo en la vida religiosa. Tenemos la naturaleza multicultural de la vida religiosa que aumenta, los jóvenes y los no muy jóvenes de diferentes culturas que se unen a las congregaciones religiosas. Tenemos a la de-occidentalización de la vida religiosa y esto se destacó en el documento Vino Nuevo, Odres Nuevos, y como miembros y mientras miembros de nuevas culturas se unen a las comunidades, hay un rostro multicultural que está surgiendo, pero también desafíos dentro de las comunidades y debemos confesar que vivir juntos en una comunidad multicultural y diversa tiene sus desafíos. Puede haber miedos de ser dominados por un grupo en particular o en un caso alguien comentó que los miembros pueden practicar un doble enfoque en la presencia de los miembros de las otras culturas. Podemos enfatizar lo positivo, pero cuando estamos con nuestra propia cultura, esos son solo los puntos negativos que surgen. Son algunos de nuestros desafíos y es el espejo que tenemos ante la vida religiosa. ¿Cuál es el impacto entonces para el liderazgo y cómo entendemos los votos en este contexto que cambia? Creo que al reflexionar sobre el liderazgo en este nuevo mundo,
Yo destaco unos puntos en el artículo. Señalo la necesidad de una transformación personal, el recorrido, el itinerario que cada líder debe hacer, porque es importante aprender el idioma de la cultura y conocer las dinámicas de la cultura cuando uno está en liderazgo. Y eso realmente invita a los líderes a tener una competencia cultural. Eso significa estudiar, leer, aprender de los demás, observar las buenas prácticas, asistir a talleres, adquirir un conocimiento de la cultura para que el líder pueda liderar las conversaciones más profundas. Y algunas de esas conversaciones más profundas giran en torno a lo que significa vivir como una comunidad intercultural. Y luego, ¿cuál es el significado de los votos hoy en día en nuestro mundo multicultural? Me encanta la citación de un escritor particular que dice que debemos ayudar a los miembros como líderes a articular una razón de ser que merece la pena del resto de nuestra vida. En una cierta forma, en este contexto, hay un propósito que vale la pena para el resto de nuestra vida. Como religiosos con votos, como miembros de congregaciones, podemos vivir los valores del Evangelio y las actitudes que son tan necesarios hoy en día en nuestro mundo multicultural. Valores y actitudes que requieren una transformación personal y comunitaria. Es una llamada a ser una comunidad profética. Es como si fuéramos pequeñas luces en nuestras comunidades globales mostrando cómo es posible vivir juntas, nosotras que somos tan diferentes. Vamos a ver al desafío intercultural de la vida de votos. Creo que nuevas intuiciones están surgiendo si miramos a la vida de los votos. Antes del Vaticano, el énfasis estaba en la persona que vivía los votos. En términos culturales, estábamos viendo el yo, es decir, el enfoque individualista para vivir los votos. Después del Vaticano II, estamos mirando el nosotros como comunidad, es decir, un enfoque colectivo, cómo nosotros atestiguamos la vida de estos votos. Es un itinerario en el que somos invitados a permitir que surja otro paradigma, pero como con todos los cambios, el proceso de renovación y adaptación no ha sido fácil. El documento Vino Nuevo en Odres Nuevos dice que no debemos tener miedo de reconocer cómo, a pesar de muchos cambios, el marco institucional antiguo luchó para abrirle el camino a unos nuevos modelos. El documento dice que tal vez la constelación de idiomas y modelos, valores y tareas, espiritualidad e identidad eclesial a los que estamos acostumbrados no ha abierto un lugar para probar el nuevo paradigma que nace de una inspiración y una práctica postconciliar. En un sentido, estamos en un itinerario para crear un nuevo paradigma de vida en este nuevo mundo multicultural que nos llama a vivir interculturalmente, donde el testimonio comunitario de nuestros votos ofrezca un testimonio profético y transformador en nuestro mundo de hoy. Creo que los votos muestran el potencial que tenemos como religiosos de desempeñar un rol significativo en la transformación de las estructuras de nuestro mundo, en particular en nuestra forma de vivir juntos a través So de let las us look culturas. Vamos a ver a los votos en este contexto. Antes que nada, el voto de pobreza. Hay dos dimensiones en el voto de pobreza, como sabemos, dimensión personal y la dimensión de la sociedad.
Es esta segunda dimensión que requiere que nosotros como religiosos en comunidades y como congregaciones aportemos a la reestructuración de la situación económica a nivel global. By attending to the needs of those who are materially Y esto se hace atendiendo las necesidades de los que están desprivilegiados materialmente y promoviendo y defendiendo a los pobres y pidiendo un cambio estructural, pero nos llama a todos a vivir en una relación equilibrada con los bienes materiales y a ver a todo como unos dones. Y de nuestro contexto cultural hay algunos valores clave que surgen, el valor de la administración y de solidaridad global, y de algunas culturas en particular. Creo que vemos cómo realmente expresan los valores de hospitalidad, de acogida radical, subrayando que hay lugar en la mesa para todos, y esos todos ahora incluyen a todos de diferentes grupos étnicos, edades, géneros, personas con creencias políticas diferentes, porque todos son los bienvenidos. Nuestro contexto que cambia nuestras culturas requieren una reinterpretación de los votos, y creo que debemos de admitir, debemos ver algunas culturas en las que la responsabilidad de ser un miembro de la familia es para toda la vida. Solo porque uno se convierte en un miembro de una comunidad religiosa no significa que uno deja las propias responsabilidades hacia los padres o el contexto de la familia, pero a menudo debemos explicar a los miembros de la familia que como personas consagradas con el voto de pobreza, no tenemos medios independientes, y cualquier cosa que ofrezcamos como parte de nuestra obligación a la familia, lo ofrecemos como comunidad. Respondemos a las peticiones culturales, pero como comunidad. Por ejemplo, cuando hay una muerte en la familia, una celebración, yo como miembro de la comunidad respondo a las peticiones o necesidades culturales. Como líderes, los líderes deben poder reflexionar sobre la vivencia del voto de la pobreza en diferentes contextos culturales. Y creo que la llamada al liderazgo es llamar a que los miembros reflejen sobre esta perspectiva. El voto de la castidad, que sabemos que es un compromiso para toda la vida con una relación personal con Dios y la capacidad de promover el reino de Dios en el mundo. Reflexionando en el voto de castidad desde el punto de vista cultural, empecé a entender que hay diferentes entendimientos culturales de la vida, de la fertilidad, de lo fructífero. Por ejemplo, en algunas culturas el celibato es desconocido y la vida se vista como un don de Dios, es una garantía de la continuidad del grupo. Por lo tanto, una persona que se rehúsa transmitir la vida o que no puede transmitir la vida se considera sin valor dentro del contexto cultural. Creo que debemos decir que cada cultura tiene su propio entendimiento de estos conceptos clave de la fertilidad y la vida. Por tanto, debemos explicar esos valores en el contexto de este voto de castidad, mostrando que es una apertura a las relaciones de inclusión y de diversidad. Y las relaciones que deben ser sanadas y convertidas. Creo que el Evangelio nos llama a estas relaciones más amplias y diversas dentro de nuestro contexto local, pero también a nivel nacional e internacional. Y creo que la relacionalidad de este voto requiere conversaciones honestas acerca de temas que se deben abordar en el mundo de hoy. Temas como racismo, etnocentrismo,
prejuicios o estereotipos. A veces dentro de las comunidades religiosas no son temas que abordamos juntos y con honestidad. Dentro del voto de castidad, creo que también somos llamados a extender las fronteras comunitarias para considerar la experiencia y el contexto de todos. Esto requiere una conversación profunda y honesta, y creo que terminaría diciendo que este voto apunta a la necesidad o señala la necesidad de aceptar el desafío de la inclusión. La inclusión es un concepto complicado con muchos niveles. Requiere tiempo, reflexión, honestidad y requiere compartir y escuchar a los demás. Y si vemos a la vida de Jesús, vemos que él trataba de inclusión, escucha, acogida de los otros y del extranjero, y se conectaba continuamente sus seguidores con el amor compasivo de Dios, que con gentileza habría un lugar para todos. Finalmente llego al voto de obediencia. Sabemos que en los días anteriores al Vaticano II había una estructura jerárquica dentro de las congregaciones, y hemos pasado después del Segundo Concilio Vaticano a un modelo más participativo, de mayor inclusión, que enfatiza la colegialidad y la reciprocidad. Esto significa que juntos somos llamados a discernir cómo Dios está obrando en nuestra vida personal, y luego a nivel comunitario más amplio a discernir cómo Dios está obrando en la comunidad. Esto significa compartir libremente las propias convicciones e intuiciones. Este cambio en el entendimiento del voto de obediencia nos llama a una apertura en los unos con los demás. Ese discernimiento no es superficial, sino profundo. Pero también necesitamos reconocer que en ciertas culturas y contextos el compartir no es necesariamente fácil, porque la autoridad y las estructuras jerárquicas todavía existen. Hay una tendencia a la concentración vertical del ejercicio de la autoridad. De hecho, dentro del voto de obediencia, todos estamos reclamando el propio rol en una búsqueda para discernir a dónde nos llama Dios. El desafío del liderazgo es implicar a los miembros en discernimiento. Esto significa considerar cómo se estructuran las relaciones dentro de los diferentes contextos culturales, y cómo también funciona la participación, cómo ocurre la comunidad intercultural y cómo los miembros puedan ser más capaces de participar en procesos de discernimiento. Esto a veces significa considerar la cuestión de la distancia del poder. Algunas culturas tienen una gran distancia con el poder, ese es entre los líderes y los miembros. En otras culturas hay poca distancia entre el poder y los miembros. Las personas y los miembros se ven como iguales. Es muy importante para líderes y miembros entender las dinámicas de la distancia de poder. Igualmente, entender las dinámicas de la comunicación intercultural. Muchos artículos en este volumen tratan la cuestión de comunicación intercultural. Yo lo menciono en mi artículo porque los líderes, creo, necesiten entender las dinámicas para poder moldear, formar procesos que aumenten la participación de todos. Creo que escuchamos siempre más, y el Papa Francisco enfatiza que la educación en el discernimiento es esencial en la vida religiosa, pero lo nombra como una elección de
coraje, porque dice que educar en discernimiento significa salir del mundo de las propias convicciones y prejuicios y abrirnos a cómo Dios nos está hablando hoy a los demás, a los diferentes contextos y a los diferentes eventos que ocurren. Y en último, voy a tratar la cuestión que se planteó al comienzo del artículo, que dice que la interculturalidad, liderazgo y los votos, la interacción entre estos son riquezas o son una responsabilidad. Yo interpreté riqueza como algo que lleva a un desarrollo, un florecer humano. Creo que yo nombraría algunos de estos puntos siguientes, que el liderazgo tiene la clave, no siempre es el líder nombrado. El líder nombrado tiene un rol importante, pero todos podemos ejercer el liderazgo a diferentes niveles dentro de nuestro contexto comunitario, nuestra misión. Y hay una llamada a una conversión personal y comunitaria para entender la interculturalidad y para entender los votos en este nuevo contexto cultural y explorar su significado y ver que unos nuevos contextos culturales traen nuevos valores al frente. Por ejemplo, valores como hospitalidad sin fronteras, valores como responsabilidades comunitarias o de hijos, reciprocidad, solidaridad práctica. Cuando nos implicamos, cuando reflexionamos juntos a partir de nuestras experiencias diferentes, culturales o personales, hay un enriquecimiento recíproco mutuo que nos enriquece. Creo que queda claro que si no entramos en este tipo de conversación y si no vemos la interacción entre la interculturalidad, los votos y el liderazgo, esto llevará a una pérdida de vivacidad en la vida, pérdida de significado y podrá continuar la imposición de un entendimiento histórico y las prácticas históricas creating new con vitality. respecto a los votos sin crear una nueva vitalidad. Creo que hay una riqueza que se debe recibir en esta exploración. Looking at leadership. En último, viendo el liderazgo tiene un rol clave para facilitar el desarrollo de nuevas comunidades proféticas interculturales que serán un testimonio en nuestro mundo de hoy que a menudo está dividido. El liderazgo debe ver que la educación para la vida intercultural y el ministerio ocurre a todas las etapas de la formación y no solamente en la formación inicial. Es un área que deberíamos constantemente revisar porque es un tema clave, importante para desarrollar la competencia intercultural. Cuando nos volvemos competentes para entender el lenguaje y las dinámicas de una cultura, ocurre un enriquecimiento mutuo y eso enriquece la participación y el discernimiento comunitarios. Y cuando tomamos este itinerario, nos ayuda a construir puentes y a llevar estos puentes para que en nuestros ministerios, en contextos donde hay divisiones y separaciones, para que podamos ser el puente que ayuda a llevar las personas de un lado al otro. Y sobre todo la llamada es llevar a todos a la misma mesa. Esta interacción entre la interculturalidad, el liderazgo y los votos nos desafía a cambiar a nosotros mismos en términos de imaginación y entendimiento. Como dice un escritor, debemos seguir las luces
dentro del grupo hasta el borde del mañana, hasta el extremo del mañana. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Sister Gracias, Patricia, hermana Pat for Murray. video. Su Like video as a kind of fue a relaxed talk. seguramente, creo que ahora está aquí con nosotros. Gracias, hermana Patricia. Happy to have you. Muy felices de tenerla con Thank you very much. nosotros. Just want to say Solo quiero decir que lo que dijo interculturalidad, liderazgo y votos, seguramente usted exhortó y animó a los líderes para que ellos, antes que nada, crezcan en la competencia cultural. Y también dijo muy claramente que los líderes tienen un rol profético para formar las comunidades interculturales en el proceso particular, en el itinerario para crear un paradigma de interculturalidad. También explicó el rol y los votos de pobreza, castidad y obediencia, y desafió al liderazgo, el desafío de discernir colectivamente sobre cómo podamos realmente vivir nuestra interculturalidad y misión. Y luego concluyó con su orientación personal y su reflexión que hay una riqueza y la riqueza se debe vivir, apreciar y también dejada proféticamente. Gracias, hermana Pat, por esta maravillosa presentación, los detalles y todos los artículos que se aportaron al libro. Pasamos ahora a la próxima parte, a las preguntas, respuestas, comentarios. Invito a Christian Toffner, el este libro, a animar esta sesión de preguntas y comentarios. Él es el director del Instituto de Misiología en San Agustín en Alemania. Le paso la palabra a Cristian. Miré la chat y ahora mi tarea es por algunos minutos, una media horita, ver si podemos concentrarnos en algunas preguntas. Quisiera pedirle a la hermana Judith. Ella ya intentó contestar una pregunta que tiene que ver con el ejemplo que los miembros más ancianos de la congregación pueden dar. ¿Cómo funciona? Son los ancianos que de hecho pueden ser los ejemplos y cómo podemos vivir interculturalmente en nuestras comunidades, sobre todo en la formación. Se trata de que los viejos le van a mostrar a los nuevos los trucos o cómo funciona. Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que siempre se me ha planteado. Debemos entender que cuando hablamos de las diferencias y de la cultura, hay variables que crean las diferencias en la cultura. La edad es una, el género es otra, nacionalidad, grupos étnicos, todos estos crean diferentes culturas. Creo que si una persona mayor es asignada a vivir en una casa de formación, creo que es importante también que esa hermana sepa desarrollar algunas capacidades culturales, es decir, escuchar la cultura de los jóvenes, porque la edad crea una variable. Un ejemplo, el testimonio es un buen ejemplo para ellos si logran adaptarse, pero no hay que imponer, sino escuchar, ser una presencia que comprende. Y creo que es una de las capacidades que todos deben desarrollar en la comunidad, que sean jóvenes o mayores. Los jóvenes también deben aprender a escucharlos. Me quedo con usted para una pregunta más.
information communities, apparently, we En might las comunidades de formación of podríamos tener una cantidad de jóvenes de culturas muy diferentes, en particular bigger formation centers. en centros de formación más grandes. ¿Cómo se puede integrar? ¿Cómo You articulate the different cultures that articulan las diferentes culturas que están presentes? Bueno, antes que nada, se necesita tiempo. Los primeros 6 meses son muy importantes para conocerse, para presentar la propia cultura, pero también es importante que atiendan algún seminario o taller sobre ajustes transculturales. Necesitan entender qué ocurre dentro de ellos cuando se encuentran en una situación en la que se encuentran incómodos porque no todo les es familiar. Si todo esto sería parte del proceso de formación, un seminario tal vez en un ajuste transcultural para que tengan la oportunidad de reflexionar sobre la propia cultura y las diferentes dimensiones culturales que forman su persona, y esta sería la base del compartir, y se puede profundizar en el compartir entre todos, pero al primer nivel deben de conocer algunos de los factores externos, pero debe ir más a fondo. No nos podemos quedar a nivel superficial. Steve, si puedes into continuar con esta pregunta y luego pasar a decirnos cómo podemos llegar a un proyecto comunitario is there something like a de community nuestras diferentes culturas. Si hay un proyecto comunitario al singular. Bueno, es una pregunta un poco complicada porque yo creo mucho en el contexto y cómo el contexto forma nuestra misión. Una situación en los Estados Unidos puede causar que trabajemos con migrantes latinos que cruzan nuestras fronteras. Eso puede ser similar en Alemania, pero podría ser un tipo de migración muy diferente, tal vez sirios. En Brasil podría haber una cuestión que tiene que ver con el COVID y la salud y el sistema de salud. Yo creo, y lo dije esta última semana, creo que lo importante es, bueno, por supuesto tenemos a nuestra constitución, nuestro carisma, los verbitas, SSPS. En nuestra situación particular debemos ver cómo ese carisma, sea cual sea, educación, trabajando con los pobres o trabajar, cómo esto se encarna en una situación particular. Then I think on the provincial or regional Y levels, luego a nivel provincial, regional, a nivel nacional, debe haber una transalimentación, un compartir para aprender los unos de los demás. Creo que es importante que el contexto forme el tipo de misión que hacemos, y las decisiones vienen de un intento de encontrar las obras del Espíritu Santo y unirse, y eso puede ser múltiple y también trinitario, de forma que haya unidad y diversidad al mismo tiempo. Siguiendo en esa dirección, usted decía que no es la iglesia, sino la misión que pasa por delante.
hay algo como, por ejemplo, una misión de nuestra congregación, Verbitas, o todo lo que están con nosotros, o al fin y al cabo, yo, lo que yo estoy haciendo es la misión de los Verbitas. Bueno, creo que debería haber una misión común en un contexto particular, por supuesto. No creo que sea una buena idea que cada cual vaya a hacer lo que quiere. Yo soy uno de los que han abierto los ojos en los últimos años. Uno le pide a alguien que haga algo muy importante para la congregación y esta persona dice, yo rezo frente al sacramento y Jesús me ha dicho que esto no se supone, no es lo que se supone que yo haga. Cuando nos comprometemos con una congregación, nos comprometemos a la obra de la congregación. Y creo que este es el punto verdadero de la obediencia. La cuestión es cómo fijamos estos objetivos. Eso creo se debe hacer mediante un discernimiento realmente comunitario. Luego nos comprometemos. Por ejemplo, los escalabrinianos, que quiero mucho, se han comprometido a trabajar con los migrantes y eso es lo que hacen. Lo hacen con la educación, lo hacen manualmente, con investigación, pero ese es su objetivo. Creo que varias congregaciones tienen ese tipo de cosas. Debemos de poner a nuestro carisma en la práctica y comprometernos y creo que también sacrificarnos para eso. Por eso es que pronunciamos nuestros votos. Sister Judith, maybe. Hermana Judith, tal vez. Había una pregunta sobre qué significa adquirir y tener capacidades, competencias culturales. ¿Qué pasos se deben dar para tener estas competencias? ¿Qué significa? Bueno, número uno, tener un conocimiento de cómo la cultura puede influenciarnos como persona. Y cuando hablamos de culturas, no hablamos solamente de cultura nacional, hay muchas variables, pero desde el momento de nuestro nacimiento hasta el presente, somos influenciados por la comunidad y las culturas que nos forman, que forman nuestro comportamiento, nuestras aptitudes, etcétera. Por tanto, hay que saber y discernir si algunas de mis actitudes, prejuicios, comportamientos puedan deberse a la influencia de las diferentes culturas desde que nací. El conocimiento, las capacidades culturales no significa solo escuchar a la otra persona, sino también escuchar a las culturas que forman esa persona. Hay una interacción de conocerse. Hay muchas dimensiones. En mi artículo digo que hay 3 tipos que somos como todos los demás, somos como algunos otros y como ningún otro. Estas son dimensiones importantes. Tal vez es un tema teológico para formar los candidatos. Un tema bueno sería la antropología teológica, es decir, uno llega a conocer a la propia persona a través del prisma que es Jesús, que es como todos los demás en su humanidad, que fue formado por la cultura judía, por lo tanto era como algunos otros, pero es único en su persona como hijo de Dios.
todo esto estaría implicado en el desarrollo de competencias culturales. No se trata solo de escuchar el idioma, sino escuchar mucho, exponerse, interactuar con personas de diferentes culturas, entendiendo también de dónde vienen, de qué culturas. Hay otras dimensiones, por supuesto, pero creo que este es el resumen que les puedo dar. Tal vez Steve quisiera agregar algo más. Quiero agregar una pequeña pausa comercial. Este es el punto. Estos libros que se han publicado también, incluso tienen unos aportes prácticos sobre cómo adquirir competencias culturales. Es algo por lo que hay que trabajar. Por tanto, gracias, hermana Judith. Tal vez, Steve, otra pregunta que surgió. ¿Podrías volver al punto de lo que escribió Bob Schreiter? ¿Cuál es la misión ad vulnera? Es un concepto nuevo. Quizás quiera un poco elaborar. Sí, tú lo sabes personalmente, Christian, porque Bob dio esa conferencia que se publicó en el último número de los estudios del Jornal de la Misión. Él ofreció una conferencia que tú ayudaste a organizar y se trataba específicamente de una misión en Europa en un mundo herido. Entonces Bob desarrolló esa idea que hay tanto sufrimiento, tanto dolor en nuestro mundo en el que debemos enfocarnos. Creo que es muy similar a la idea del Papa Francisco y del hospital en el campo, del hospital de campo. La iglesia es un sitio al que venimos a sanar las heridas y la primera tarea del ministerio es sanear las heridas de las personas. Y seguramente personalmente, con tantas cosas que ocurren en el mundo, las personas están muy heridas. Esto es lo que debemos hacer. Yo he impulsado eso. Hablamos en la misiología no tanto de la misión ad gentes, ir hacia las personas, sino la misión intergentes, es decir, vivir entre las personas. De nuevo, es más bien un entendimiento intercultural, sinodal de la misión. No se trata solo de ir a tratar, a curar las heridas de las personas, pero vivimos entre ellos, compartimos su dolor y sus luchas. Y es en la comunidad, con esta idea de la intimidad radical del reino de Dios, la promesa que vivimos entre las personas y curamos sus heridas a través de nuestro amor, nuestro entendimiento y nuestra preocupación por la gente. Eso es lo que yo entendería. Yo he tomado al ad vulnera, al inter vulnera en mi pensamiento. Tal vez, hermana Judith, de nuevo usted. ¿Cómo podemos proceder? Una de las últimas preguntas es ¿cómo considerar la diferencia entre lo que es cultural y lo que es personal? Yo puedo ser una persona muy insistente y molestar a muchas personas es porque soy austríaco o porque cristiano. ¿Cómo distinguiría eso? Hay un término que se llama cultura personal, que es más bien como la personalidad, y la cultura personal es una especie de encuesta sobre cómo uno se convierte en lo que es ahora a través de las influencias culturales en su vida. Si naciste en Austria, no solo en Austria, pero en lugares particulares, eso ya tiene una implicación de quiénes somos. Para entender nuestra personalidad, que es más de una
cultura personal es una colección de todas las otras culturas que te forman y te hacen la persona que eres. Muchas personas entienden que no hacen ningún tipo de evaluación, reflexión en términos de lo que los influencia en este comportamiento particular o acción. Pero creo que esto es parte del pensamiento crítico de la conciencia que debemos desarrollar, sabiendo de dónde venimos. Uno de los principios es el de las perspectivas múltiples. Tal vez venimos del mismo país, pero tenemos muchas perspectivas por las diferentes culturas que nos influencian. Esto forma quienes somos como personas. Se trata más de la diferencia es cuando hablamos de personalidad más desde el punto de vista psicológico, nos enfocamos más en las actitudes personales, en las necesidades, como la personalidad de la persona, pero si vemos a la cultura personal, entonces la persona es ayudada a analizar y a tomar conciencia de lo que tiene. ¿Tendrías una respuesta breve a alguien que dice que yo vivo en un ambiente diferente y enfrento el tema que, puesto que soy de Austria o América del Norte o alguien de África, I am confronted with tengo que prejudice. enfrentarme con prejuicios? Como austríaco, yo debería ser de una forma, me debería gustar la música, como americano del norte debería de masticar chicle o cosas así. Creo que es aquí que hay que entrar en un diálogo con las personas que han presentado esta actitud de prejuicio hacia ti, porque no siempre hay un prejuicio y a veces, y la mayor parte de las veces es una cosa inconsciente. La persona debe tomar conciencia y hay un diálogo y se debe entender que hay realmente una relación intercultural que se está dando. A menudo hay diferencias. Recuerden que las diferencias son el comienzo, cuando uno se da cuenta de lo diferente que somos, y también se trata de enfrentar los estereotipos. Esto ocurre mucho, estereotipamos a ciertas personas. Tú eres de este sitio, debes ser musical. Tú eres de este otro sitio, debes ser un buen bailarino, un buen cocinero, lo que sea, pero no es lo mismo. El otro es, hay un contexto cultural mayor, pero también hay un contexto muy único y diferente de los demás. Creo que esto es parte de la formación. En las casas de formación o en las comunidades puede haber este verdadero diálogo y nos podemos enriquecer. Steve, otra vez contigo. Sister Murray, Hermana Murray, la marginalicé porque tal vez no debía estar. ¿Tiene un comentario frente a estas to you at this preguntas? moment. No tengo una pregunta particular para usted en este momento. Let me unmute myself. Yes, my apologies. Sí, pido disculpas. Me estaba vacunando por COVID, por eso llegué tarde. No era algo que podía evitar. Creo que la pregunta de la última, el tema de la última reflexión es que estereotipamos mucho más de lo que notamos. Creo que cuando uno tiene un marco cultural y porque es algo continuo, cuando uno sigue en un itinerario de aprendizaje en el área de competencia cultural, para mí, mi experiencia es
como descascarar una cebolla. Descubro partes de mí continuamente que se deben convertir y transformar, pero necesita intencionalidad. Tengo que hacer este recorrido para convertirme en el tipo de persona necesaria para estar en misión en el mundo en que vivimos, con apertura de corazón y las perspectivas múltiples. Este es un compromiso y hay que asumirlo. Creo que es parte de nuestra vocación como religiosas hoy. Estamos integrando estos programas de formación que deben estar a todos niveles, una formación permanente y en particular para aquellos que tienen posiciones de liderazgo o a cualquier nivel, formal y no formal. Podemos ayudar a definir la agenda diciendo que este es un aspecto importante de nuestra vida para continuar la reflexión, el estudio, la oración. Yo soy una educadora. Recuerdo haber aprendido que si uno dice que algo es una prioridad en la congregación, hay que darle tiempo, hay que darle personal y hay que darle dinero. Y podemos realmente mirar a nuestras congregaciones para ver cómo organizamos nuestros roles de liderazgo en las congregaciones y ver si es algo que ha dado un tiempo para reflexión, estudio, talleres, todas las cosas que pueden estar, así como personal de formación que puedan tomar el liderazgo a diferentes niveles y a veces se requieren recursos financieros. Creo que lo único que quisiera agregar, porque esta ha sido una conversación muy enriquecedora, en mi propio recorrido, lo que ocurre en el mundo nos ofrece un espejo. Si vemos, por ejemplo, que ocurre el racismo en el mundo y es un tema que realmente está en las noticias, creo que honestamente debemos de analizar eso en nuestras congregaciones, porque alguien dice que lo que ocurre en el micro siempre se refleja en el macro y nuestras congregaciones son parte del microcosmos. Cualquier cosa que ocurre hoy en nuestro mundo herido, esas heridas están dentro de nosotros también. Y si ese tipo de reflexión puede ocurrir a nivel de liderazgo para aportarle al mundo un ministerio vibrante y profético. Ahora, mientras se está pelando la cebolla, ¿qué hace para no llorar? Hay que llorar, creo. Eso era lo que yo pensaba. Hay que prepararse en el compromiso. Sí, yo lloro, yo soy irlandesa. Tenemos una larga historia de pelar la cebolla y ver a las formas en que nos hemos estado divididas en vez de unidas, mirando mis propios prejuicios, los valores que yo he encarnado en mi vida. Y creo que esto provoca lágrimas, a veces pueden ser visibles cuando uno participa en talleres o sesiones comunitarias, cuando las personas se expresan, porque muchas cosas no son nombradas y creo que debemos encontrar las herramientas y los procesos para permitir que las personas nombren su dolor en un entorno seguro. Gracias. Habrán visto en la chat que hay muchas más preguntas, hay mucho más que decir. Desde mi punto de vista, quiero terminar como San Pablo diciendo, salgan de la leche, no entren en las cosas fáciles, tomen el verdadero pan y mastíquenlo y vayan a leer. Son 350 páginas, pueden volver. Claro, el estilo es antiguo, pero muchas gracias por sus preguntas y compartir durante este lanzamiento del libro. Para mí ha sido un privilegio colaborar con esto y por supuesto
somos interculturales desde el primer momento, pero el punto es tener conciencia de esto y ser capaces, para retomar tus palabras, Steve, de unirse al baile y bailar con gracia. Y Stan, te vuelvo a dar la palabra. Muchas gracias, Cristian, por animar esta sesión. Gracias a los 3 ponentes por sus respuestas maravillosas a nivel personal y llenas de reflexión. Nos han desafiado a todos. Ahora pueden leer este libro. Hay 19 artículos, solo 3 han sido presentados hoy, hay otros 16. Lean estos artículos, pueden leer el libro en Amazon o también se pueden comunicar conmigo si quieren algún libro. Ahora, para terminar esta sesión, quiero decir algunas palabras de agradecimiento. Tal vez podríamos dar una indicación a dónde podemos ver esta grabación de esta sesión en la WISC. En la WISC, Patricia, tal vez podrías mandarnos el enlace. Patricia, ¿puedes ocuparte de esto? Nos preguntan a dónde se podrá encontrar. Sí, les voy a escribir en la chat el enlace del YouTube esta noche. Y lo encontrarán esta noche. ¿Nos puedes dar una información en la chat? Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, este programa se pudo hacer gracias a la colaboración de la WISC. Nos dieron la plataforma para organizarnos y también la USG por haber publicado este programa. Queremos agradecerle especialmente a la hermana Pat Murray, la secretaria ejecutiva de la señora Patricia, la responsable de la comunicación en la WISC, y al hermano Emily Turú, el secretario ejecutivo de la USG. Muchas gracias a todos los participantes, a los ponentes por este día maravilloso y esta sesión. Vamos a vivir interculturalmente, respirar interculturalmente y hacer nuestra misión interculturalmente. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Very, very much. Thank you, Lazar. Very much. Thank you. Thank you. Thank you. Merci Thank beaucoup. you very much. Thank you. Bye. Merci. Cảm ơn.